Ok. Ya empezaron a grabar, gracias. Entonces, bueno, normalmente empiezo con el pizarrón y vamos a... Ok, abran su biometría hemática. El primer parámetro que ustedes van a ver en la primera citometría hemática dice WBC. ¿Sí lo ven? Sí, doctora. Sí. ¿Eso qué significa? ¿Conteo de células blancas? Exactamente. En español sería leucocitos, ¿no? Y la unidad en la que se reportan los leucocitos, si ustedes ven, aquí en la citometría hemática que tienen, dice 10 a la 3 por milímetro cúbico. Otras citometrías lo marcan como K sobre, no puedo hacer el micro, bueno, es micro, sobre microlitro. ¿Alguien sabe qué significa la K? ¿Nadie sabe qué significa la K? No, doctora. Creo que no, doctora. Ok, entonces si yo pongo 3.8, que es lo que tienen ustedes, ¿sí o no? 3.8 y aquí dice por 10 a la 3. K significa miles de kilo. Entonces, si yo pongo esto, es lo mismo a que si yo pongo... Doctora. ¿Así? Doctora, ¿está escribiendo algo? Es que, bueno, yo no veo nada. Solo veo la Sí. pizarra en blanco. Sí, de hecho, no se ve Ya nada. desapareció lo que estaba No, no se ve. Alguien quitó lo que estaba... Aquí está. ¿Alguien está moviendo? No, No. nadie. Es que nunca vimos lo que escribió, doctora. Pues aquí lo tengo en la pizarra. ¿Sí lo ven ahora? Sí, No. ya se ve. Sí, pero está muy abajo, ¿no? ¿En serio? Doctora, yo sigo sin ver. Yo también sigo sin ver, doctora. Nada más Ya se está empezando a ver. arrastren el La pizarrón verdad, yo no ustedes veo. mismos, y ya creo que se O ve. sea, se ve en blanco. Es que creo que depende mucho del Bajen tamaño la de la pizarra. pantalla. Ajá, bajen la pizarra, está como abajo. Ah, ya. Sí, ya se ve. ¿Ya? Sí, doctora. Entonces digo, 3.8 K por microlitro será lo mismo que 3.800 por microlitro. Sí. Es un volado, ¿sí o no? Sí. Sí, exactamente. Cuando les ponen los leucocitos como 3 puntos, ya sea, aquí también puede ser, es lo mismo 10, y le ponen así como que para una flechita, a ver, esperen, 10 a la 3 por milímetro cúbico, ya se volvió a mover esto. Ay, qué lata. Ya no lo ven, ¿verdad? Yo sí lo veo Yo todavía, sí doctora. lo veo, doctora. Sí. Igual. Entonces, a lo que voy es que les van a poner 3.8 y normalmente nosotros decimos que tiene 10.000 leucocitos. Entonces, es importante entender que el 3.K es recorrer el punto 3 lugares. ¿Sí? Sí. ¿Alguien
¿Por qué no podrán entrar 2 alumnos? Bueno. Entonces, el siguiente parámetro que ven, ¿qué dice? En la biometría que les mandé. ¿Cómo? RBC. RBC. Eritrocito. Exactamente. RBC es Red Blood Cells. O lo que es lo mismo, RBC. O nosotros nos los pondrían como eritrocitos. Ahora sí están viendo que escribo, ¿verdad? En la citometría que ustedes tienen, ahora pone 10 a la 6 por milímetro cúbico. En la mayor parte de las citometrías les ponen una M. Puede ser milímetro cúbico o normalmente por microlitro. ¿Qué significa la M? ¿Miles? No, más. Millones. Millones. Son millones. Toda la citometría hemática está reportada en células por microlitro porque la máquina es lo que toma. La máquina del CELDIN, la máquina para hacer las biometrías hemáticas, toma un microlitro de sangre. Entonces, todo nos los va a poner en microlitro. En este caso son millones por microlitro. Luego, ¿qué parámetros siguen? Disculpe, doctora, ¿sigue escribiendo? Ahorita Creo no nada. que ya, o sea, lo único que me aparece fue lo de los leucocitos. Todo lo demás no me aparece. No sé si soy la única. Igual a mi doctor. A mí tampoco me aparece. Creo que lo escribió en blanco, doctora. No, pues aquí se ve, bueno, yo lo veo en negro. O sea, el último que tiene escrito es 3800 diagonal microlitro, ¿verdad? Alguien le movió a la pizarra, a mi pizarra otra vez. ¿O no? No, lo último que escribí fue RBC, luego eritrocitos y luego millones por microlitro. Ah, no, eso Es sí que, lo- bueno, a mí, yo solo veo Eso no lo vemos, los doctora. leucocitos. Solo vemos leucocitos, microlitro y 3800 por microlitro. ¿No ven RBC? No, No, doctora. doctora. Ahora. No, Ya. sí, doctora, ya apareció. Ok. Muy bien. Entonces, el siguiente parámetro está fácil. ¿Cuál es? Es hemoglobina, Hemoglobina. ¿La hemoglobina cómo la reportamos? por gramos sobre decilitro. Gramos sobre decilitro. Sí, ya ni voy a escribir porque no se ve. Luego, HCT, ¿qué significa? Hematocrito, Hematocrito. Ese se reporta en Porcentaje. porcentaje. Luego vienen lo que son les llaman constantes corpusculares o les llaman índices de Winthrop o por lo que clasificamos las anemias, que es el volumen corpuscular medio. El volumen corpuscular medio, ¿alguien sabe en qué unidades lo reportamos? Gramos sobre decilitro. No. También es en porcentaje. ¿Cómo? Era También es en fenolito. porcentaje, ¿no? No. En ¿No es porcentaje en se picogramos? libra. ¿Y el volumen corpuscular medio? Micrómetros. Petolitros. ¿Picogramos? Femtolitros, exactamente. Aquí no se ve porque le pusieron como micrómetros, pero en realidad son femtolitros. ¿Femtolitros? Femtolitros con M. Femtolitros. Gracias. Luego está la hemoglobina corpuscular media. Vamos a hacer una cosa. La hemoglobina corpuscular media, ¿es en qué se reporta? Picogramos. Picogramos, exactamente. Vamos a regresar a la clase.
Entonces, lo que sigue son picogramos y la concentración de hemoglobina corpuscular media, que esa no nos importa mucho, la pueden reportar en gramos por decilitros o ¿Picogramos? no, eso es en porcentaje también. Ah, ¿Qué quiero? Acá. El escritorio. No quiero esta cosa. Entonces, ahorita nada más lo único que me interesa es que entendamos muy bien lo que son las unidades en las que se va a presentar las cosas. ¿Sí? Ahorita nada más voy a dejarla en la serie roja y después vamos a ver lo que son las siguientes series. Entonces, vamos a empezar. ¿Sí ven la presentación a medias, aunque sea? sí se ve, doctora. Sí, doctora. Entonces, la citometría hemática es la medición de las células de la sangre. Si alguien leyó lo que son el libro de los Ruiz, dice que no debemos de decir biometría hemática porque bios es vida y cómo medimos la vida y es un rollo, ¿no? El término más correcto sería citometría hemática. ¿Mandé? ¿Nadie? Ok. La citometría hemática nos va a dar un análisis detallado de las 3 series que tenemos en la sangre, la serie roja, la serie blanca y la serie trombocítica. Vamos a empezar con la serie roja, ¿sí? Entonces, normalmente lo que pensamos que no nos sirve lo olvidamos, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve? ¿Cuál es la función de la citometría hemática? Bueno, en primer lugar va a traducir la normalidad anatomofisiológica de los centros hematopoyéticos. ¿Cuáles son los centros hematopoyéticos? Médula ósea. Una, médula ósea. ¿Qué otro? El vaso. Vaso. El vaso, El vaso, timo, Hígado. los ganglios linfáticos. Entonces, denme un ejemplo de una enfermedad en el que vamos a decir la médula ósea no esté produciendo sangre. Leucemia. ¿Qué pasa en la leucemia? Es un buen ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Por qué en la leucemia no estamos haciendo sangre? ¿De qué se llena la médula ósea? De Células inmaduras. de células inmaduras, De células de frontales o cáncer. progenitoras. Más que progenitoras serían las precursoras, pero bueno. Perdón, precursores. Ok. Aquí dice que también va a traducir el equilibrio entre la producción y la destrucción de la sangre, de las células de la sangre. ¿En qué situación habría falta de producción? Además de la que ya me dijeron. Anemia. anemia, Por ejemplo, en la anemia, ¿no? Las anemias, vamos a poner un ejemplo más específico, las anemias carenciales. ¿Qué sucede aquí? Vamos a decir una deficiencia de hierro. Hay déficit de sustancias para la síntesis, por ejemplo, de los productos que necesite el eritrocito. Exactamente, entonces no va a haber producción. ¿Y exceso de destrucción? Hemólisis. Hemólisis, ¿no? Sería un muy buen ejemplo. Una hemorragia no es destrucción, pero sí es pérdida, ¿no? Así como todos los cambios que vimos ahorita expresan patologías, díganme una alteración en la citometría hemática por un cambio fisiológico. ¿Qué se les ocurre? El embarazo. El embarazo es excelente ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa en el primer trimestre en el embarazo?
crecimiento fetal. ¿Puede La citometría hemática. repetir la pregunta, doctora, por favor? Esto de ¿Qué la... pasa en la citometría hemática con el embarazo? La hemoglobina disminuye, pero es fisiológico y se vuelve normal de 10.5, cuando la normalidad es de 11 a 12, dependiendo del sexo, ¿no? Pero en este caso de mujeres, disminuye hasta 10.5 y se considera pues fisiológico por el aumento de volumen circulante. Sí. Ese sería un cambio fisiológico. Otro cambio fisiológico, por ejemplo, en los leucocitos, son los niños. Los niños muy pequeños, bebés, tienen más linfocitos que neutrófilos y nosotros adultos tenemos más neutrófilos que linfocitos. Entonces, hay cambios en la citometría hemática que no necesariamente son patológicos, sino que son fisiológicos. ¿No? ¿Alguna vez alguno de ustedes ha visto el aparato con el que se hacen las citometrías hemáticas? No, la verdad no. No, doctora, no. Hay muchos, hay muy sofisticados que ocupan fluorescencia. Hay los más, vamos a llamarles, pues estándar, que son los que nada más nos dan la citometría hemática. Lo que hace es baja una agujita, bueno, un tubito, toma del tubo de sangre 1 microlitro y lo va haciendo pasar por tubos cada vez más delgaditos hasta que las células van pasando más o menos de una por una. Llega un momento en que esas células van a pasar por un haz de luz. Y lo que hace la máquina es medir las características de dispersión de la luz y si tiene fluorescencia, por ejemplo, el ejemplo más fácil que les puedo poner es cuando le pedimos al laboratorio que nos mida la CD4 en los pacientes con VIH. ¿Cómo se hace eso? ¿Sí saben? No, doctora, yo no desconozco cómo se haga el proceso para cuantificar el CD4. Bueno, Lo que hacen es CD4. agarrar la sangre del paciente y le ponen a la sangre un anti-CD4, un anticuerpo contra el CD4. Si en la sangre hay células que tengan el CD4, se va a llevar a cabo la reacción y esa reacción va a producir fluorescencia. Y es lo que ve la máquina. Por eso es que la máquina te puede decir, de tantas células vi tantos linfocitos CD4. Y esto se utiliza no solo para eso, se utiliza, por ejemplo, para clasificar las leucemias, para muchas cosas, muchas enfermedades utilizan la citometría de flujo. Entonces, lo que hace la máquina cuando no es por fluorescencia es con el haz de luz. Imagínense un eritrocito comparado con un neutrófilo. ¿Hará la dispersión de la luz distinta? Sí, bueno, doctora. por el tamaño y Sí, por entonces, las el características. eritrocito es, ¿perdón? Bueno, sí, la respuesta es que sí. Ajá. El eritrocito es un disco bicóncavo que solamente tiene hemoglobina y el neutrófilo es una célula con un núcleo que está lobulado, que tiene muchísimos gránulos primarios, gránulos secundarios. Entonces la luz se comporta de forma distinta y la máquina tiene sus parámetros. Entonces, cuando le da la luz de forma frontal, vamos, ¿sí ven mi cursor moverse? Sí. Sí, doctora. Ok, Sí. vamos a la difracción de la luz de forma frontal, eso me va a dar el tamaño de las células, y cuando es de forma lateral vamos a ver la reflexión, que es lo que me va a dar la complejidad. Si ven la citometría hemática que les mandé, en la parte, espérenme, quiero abrirla para no decir porque hay varias, en la parte derecha hay como unas gráficas, ¿sí las ven? La primera dice RBC, la segunda WBC, luego plaquetas y luego lo que es, bueno, basófilos, granulocitos, todo eso. Sí, ¿Sí lo doctora. ven? Bueno, eso es graficado tanto la cantidad de células y más abajo la complejidad. La que viene hasta abajo que dice que tiene varios como nubecitas, esa es la de los leucocitos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace la máquina. La máquina va midiendo las características de las células. Si ustedes se fijan también abajo en su citometría hemática hay una parte que está escrita como a mano. ¿Sí la ven? Sí. Esa es la fórmula manual. Ese es el frotis de sangre periférica. Eso lo ve el químico con sus ojitos. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con la serie roja, que es la, como quien dice, la meta de hoy.
¿Sí? La serie roja se va a componer, como ya vimos, de los parámetros que es la hemoglobina, bueno, el número de eritrocitos, la hemoglobina, el hematocrito, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, que son los más importantes. Entonces, el primer componente del que vamos a hablar es la hemoglobina. La hemoglobina es la cantidad de esta proteína por unidad de volumen expresada en gramos por decilitro. ¿Qué dice ahí en mayúsculas? Serie roja. Es el único parámetro para definir si existe o no anemia, ¿no? Exactamente. Este es el parámetro en el que nos vamos a fijar para definir si alguien tiene o no tiene anemia. ¿Por qué? Si nos ponemos a ver cómo está compuesta la sangre, son un montón de células que están suspendidas en lo que sería un medio líquido, que es el plasma. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a imaginarnos una botella donde yo meto un montón de caniquitas y luego le echo agua. ¿Qué pasa si le echo agua además y luego tomo una muestra? A que si tiene poquita agua y tomo también la misma cantidad de muestra. ¿Las células que va a contener cada una de ellas será igual? No. No, ¿verdad? Entonces, los parámetros de la citometría hemática van a variar dependiendo del volumen del plasma. Todos se mueven, incluida la hemoglobina, pero la que es más estable es la hemoglobina. Por eso es que es el parámetro que vamos a utilizar para definir si hay o no hay anemia. ¿Sí? Lo mide directamente el citómetro de flujo y, bueno, dice ahí abajo, las cifras normales van a ser variables dependiendo de la edad, el sexo, la altura sobre el nivel del mar. Entonces, la edad, ¿qué pasa con la edad? ¿Qué decíamos con la hematopoiesis conforme envejecemos? Disminuye. Va disminuyendo. Disminuye. La hemoglobina, igual, el recién nacido puede tener hasta 20 de hemoglobina, ¿no? Dependiendo si el interno que lo cachó lo subió o lo bajó de la pelvis de la mamá, ¿no? ¿Qué pasa si el bebé nace y pum, lo bajamos del nivel de la pelvis de la mamá? ¿Qué sucede? Se pasan todos los eritrocitos al feto, entonces aumenta la Se cantidad. transfiere de la placenta, ¿no? O sea, más sangre de la placenta pasa al bebé. Y si yo lo subo antes de pinzar el cordón, si siento que se me va a caer y agarro al bebé y lo subo. No pasa suficiente sangre al Se regresa, ¿no? La sangre del bebé a la placenta. Entonces, recuerden, cuando sean internitos y estén cachando niños, siempre mantener al bebé al mismo nivel de la pelvis de la mamá, para que sea normal, ¿no? Entonces, bueno, esto es ejemplo de la edad. ¿Qué pasa con el sexo? ¿En los hombres la concentración de hemoglobina es mayor? Exactamente. Los hombres tienen, bueno, más masa muscular, generalmente, ¿no? Además tienen testosterona. La testosterona estimula la eritropoiesis, entonces tienen más hemoglobina. ¿Y nosotras qué tenemos en nuestra contra? ¿La menstruación? Las pérdidas, no solo la menstruación, por ejemplo, cuando una mujer tiene un bebé, ese bebé le quita todo su hierro, depleta completamente sus reservas de hierro, ¿no? Entonces esa sería otra pérdida. Por eso que, bueno, nuestros niveles de referencia en cuanto a la hemoglobina van a ser siempre un poquito más bajos que los del hombre. ¿Y qué pasa con la altura sobre el nivel del mar? Sería que a mayor altura el cuerpo crea más hemoglobina. Más eritrocitos, ¿por qué? ¿No? Oxígeno. Por la cantidad de oxígeno. Porque la demanda de oxígeno aumenta la eritropoiesis. Entonces, si yo vivo aquí en Puebla o en la Ciudad de México, voy a tener más eritrocitos que alguien que vive, por ejemplo, en Acapulco, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque aquí hay menos oxígeno, mi cuerpo necesita más eritrocitos para mantener un nivel de oxígeno normal. ¿Sí? Entonces, todas las parámetros de la serie roja que vamos a ver varían con estas tres cosas. ¿Dudas hasta aquí? No. No, doctora. Entonces, tomamos la Ciudad de México como parámetro porque estamos más o menos a la misma altura. Y bueno, en la mujer 12.5 a 16.6, en los hombres 15.5, que siempre me ha parecido un poco alto ese nivel, pero bueno, así está en el libro, hasta 19.5.
Si está por encima de estos parámetros, vamos a decir que hay eritrocitosis o poliglobulia. Si está por debajo de esos parámetros, vamos a decir que hay anemia. En la citometría hemática que les mandé, la primera, ¿tiene o no tiene anemia? Sí. Sí, vamos a ver la segunda. La segunda, ¿tiene o no tiene anemia? Si se Sí, fijan, también. organizados distintos. ¿Tiene? ¿Tiene o no tiene anemia? La segunda citometría. Les mandé. No, no tiene. No tiene, ¿no? Si es mujer. No, no tiene. La segunda no. Si es mujer, pero si es segunda hombre. no tiene. Si es hombre. Si es hombre, Sí, sí tiene. tuviera. Pero Sí, es dice sexo FN. Pero dice paciente femenina. No, ahí dice paciente y lo que es la F no es de femenina, es fecha Es de de fecha de nacimiento. nacimiento. Ajá. Aquí no sabemos si es hombre, mujer o quimera, ¿no? Entonces, si está alto, acuérdense, eritrocitosis o poliglobulia, cuidado con el término policitemia, porque policitemia se refiere a la neoplasia mieloproliferativa. Es más correcto poliglobulia. Y si está por debajo de los parámetros, decimos que hay anemia. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente parámetro, que es el hematocrito. El hematocrito, habíamos dicho ya, se mide en porcentaje, representa la proporción de eritrocitos en el total de la sangre. ¿Sí? Se calcula a partir de medir el número de eritrocitos y el volumen globular medio. Ahora ya no tenemos que hacer ninguna cuenta, lo hace la máquina. Igual va a variar con la altura sobre el nivel del mar, el sexo y la edad. Este parámetro va a cobrar mucha importancia cuando hablamos de eritrocitosis. Si no, la verdad es que ni lo volteamos a ver. En pacientes con anemia no nos importa el hematocrito. ¿Cuál nos importa? Hemoglobina. La hemoglobina. Denme 5 minutos, no me tardo nada, aguántenme tantito.
Ya regresé, disculpas. Ok, entonces, ¿dudas del hematocrito? No, doctor. Entonces, lo mismo, sigue variando con la altura sobre el nivel del mar, el sexo, la edad. En los hombres va de 46 a 56%, en las mujeres de 39 a 50%. Y bueno, aquí es un poquito antes, me refiero antes, hace muchísimo tiempo, donde no había ningún celdín o ninguna máquina para hacer las biometrías hemáticas, lo que hacían era poner la sangre en un tubo graduado, así como este. Lo dejaban paradito y se iban a desayunar. ¿Qué pasa con la sangre cuando regresaron después de 2 horas que desayunan los químicos? Coagulado. Más que coagularse, no porque tiene anticoagulante, más bien ¿Sedimentación? Se sedimenta exactamente. Entonces, quedaron los eritrocitos abajo, arriba se ve así una capita blanca que se supone que son los leucocitos y el plasma, ¿no? En teoría, en los lugares donde no hay celdín, puedes decir que el hematocrito entre 3 es el nivel más o menos de la hemoglobina, y así lo hacían antes, ¿sí? Ok, vamos a seguir ahora con el conteo de eritrocitos. Este sí, la mera verdad, yo ni lo volteo a ver. Si ustedes me dan una citometría hemática, me dicen, doctora, véala, y me la quitan y me preguntan cuántos eritrocitos tenía, lo más probable es que no les pueda decir. En realidad no tiene mucha traducción clínica. Acuérdense, siempre vamos a ver la hemoglobina. Ay. Perdón. Siempre vamos a ver. Salud, doctora. Gracias. Salud. Qué bueno que no están aquí, si no les escupo encima. Entonces, el conteo de eritrocitos es la cantidad total de eritrocitos circulantes por microlitro de sangre, ¿sí? Y en los hombres va de 5.0 a 6.3 millones por microlitro, y en las mujeres 4.1 a 5.7. Y esto igual nos los da el citómetro de flujo, ¿sí? Ahora vamos a los índices eritrocíticos. Les decía yo, también se les conoce como índices de Winthrop. En otra literatura a veces dicen constantes corpusculares, que no sé por qué, porque ni son constantes, pero bueno. Esto antes se determinaba por cálculos matemáticos. Ahorita vamos a ver las fórmulas, están completamente en desuso. ¿Por qué? Pues porque nos los da la máquina, ¿no? Y son 3. El volumen globular medio, que dijimos que nos lo reportan en femtolitros, la hemoglobina corpuscular media, que es la de picogramos, y la concentración media de hemoglobina globular, que es en gramos por decilitro o porcentaje, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con el primero, el volumen globular medio. Hagan de cuenta que estos 3, me voy a regresar un momento, estos 3, más bien los primeros 2, el tercero no, pero los primeros 2 son los que nos van a ayudar con la clasificación morfológica de las anemias, ¿sí? La clasificación morfológica lleva 2 parámetros, el volumen globular medio, que es el tamaño, o más bien, ¿qué significa medio? Volumen globular medio. ¿El promedio? El promedio, exactamente. El volumen globular medio es un promedio del tamaño de todos los eritrocitos, expresado en femtolitros. Aquí no lo puse, pero hay muchas tablas que te dividen por edades el volumen globular medio. No nos vamos a complicar la vida. Para fines prácticos, el volumen globular medio va de 80 a 100. Si está menos de 80, está disminuido. Vamos a decir que esa anemia está aquí abajo, microcítica. Si está mayor de 100, vamos a decir macrocítica, y si está entre 80 y 100, vamos a decir normocítica, ¿sí? Entonces sería como que el apellido paterno de las anemias, ¿no? Antes se sacaba con esta cuenta el hematocrito por 10 entre el número de eritrocitos. Ahora ya no necesitamos hacer nada de eso porque finalmente la máquina nos los da. De la mano del volumen globular medio va la hemoglobina corpuscular media. La hemoglobina corpuscular media se refiere a la cantidad promedio de hemoglobina, y si lo puse, depositada en cada eritrocito, ¿sí? Esta nos las va a clasificar, nos las van a reportar en picogramos, y ahí sí les puse el valor de referencia. El valor de referencia va de 27 a 34 en general. Estos son los parámetros que vamos a utilizar para todo el curso. Si está entre 27 y 34, voy a decir que la anemia es normocrómica.
Si está por debajo de 27, voy a decir, hipocrómica. Y si ustedes se fijan, no puse hipercrómica. Y la razón es muy sencilla, porque normalmente todas las anemias macrocíticas son hipercrómicas, por lo cual normalmente no lo decimos. Entonces, si digo, con que diga yo macrocítica, se entiende que es hipercrómica. Por eso no lo decimos. Si lo dicen, no pasa nada, ¿no? Entonces, la hemoglobina es hemoglobina entre los eritrocitos por 10. Esa es la hemoglobina corpuscular media. Entonces, ¿dudas hasta aquí? Vamos a seguir repasando después todos estos parámetros, pero esto es para que vayamos conociéndolos y vayamos aprendiendo ahora sí los términos correctos. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? No, doctora. No, doctora. No, doctora, gracias. El último parámetro de los índices eritrocíticos es la concentración media de hemoglobina globular. Este en realidad no nos sirve de nada. Normalmente no se modifica mucho, es muy inexacta y bueno, se define como la cantidad de hemoglobina que está relacionada directamente con el eritrocito. Hasta la fecha no lo entiendo, ¿no? O sea, es una definición medio rara. Aquí está en porcentajes, en la citometría hemática que se las mandé, las ponen, si no mal recuerdo, en gramos por decilitro. Sí, gramos por decilitro y gramos por decilitro. ¿Sí? Y es la hemoglobina por 100 entre el hematocrito, así se sacaba. En realidad, nos podemos, si lo quitan de las citometrías hemáticas, yo no lo extrañaba, no se usa para nada clínico, pues. Ahora vamos con la última parte, que es la más confusa, bueno, no la penúltima, porque todavía falta una más. En cuanto a la serie roja, ¿sí? El coeficiente de variación del volumen globular medio, que en casi todas las citometrías hemáticas lo ponen como RDW, que es la W es de White. En algunas citometrías en español lo ponen como AD, ancho de distribución eritrocitaria, y los Ruiz, que son muy Special Edition, lo ponen como coeficiente de variación del volumen globular medio. Odio decirlo, pero de todos los nombres es el que nos va a definir mucho mejor para qué nos sirve. ¿Sí? Habíamos dicho, el volumen globular medio es el promedio del tamaño de los eritrocitos. Lo cual quiere decir, si yo les hago examen a todos ustedes, imagínense que se los hago hasta los que están de oyentes, que ya somos como 140 personas, ¿todos van a sacar la misma calificación? No, ¿verdad? Va a haber a quien le gusta la materia y se pone a estudiarla mucho y saca 10, y va a haber el que dice, guácala, hematología, qué asco, y lo panza, ¿no? O lo reprueba con 3. Si yo hago un promedio, a lo mejor el promedio es de 8. Pero ese promedio a mí no me da ninguna idea de la variabilidad de las calificaciones. Es lo mismo con los eritrocitos. ¿Sí? El volumen globular medio me habla del promedio, pero no me habla de la variación. ¿Sí? Esta solamente lo puede calcular el citómetro de flujo. Si ustedes ven las citometrías hemáticas que le mandé, en la primera, esta sería la que dice Red Blood Cells, o si vemos la segunda citometría, aquí dice también RBC, ¿no? Red Blood Cells. ¿Qué es lo que me traduce? El RDW es una curva de distribución del tamaño de los eritrocitos y es un índice de anisocitosis. Anisocitosis significa variación en el tamaño. Se va a expresar en porcentajes y el valor de referencia, ahí cámbienle, porque en algún día lo voy a cambiar, nunca lo he hecho, del 12 al 15%. La mayor parte de las citometrías hemáticas se van hasta el 15%. Entonces, ¿qué quiere decir así para, fíjense, en la que estaba lloviendo, en la que les mandé el límite, pone hasta el 20%, pero la mayor parte son de 12 a 15%. Ese es el que quiero que se aprendan. ¿Qué significa esto? Que es normal que haya una variabilidad en el tamaño de los eritrocitos hasta en el 15%. Cuando es mayor al 15% ya no es normal. Y la gráfica va así. Sí ven mi flechita, ¿verdad?
Sí, doctora. Es, aquí en la parte de abajo vamos a poner los femtolitros y en la parte de ya se me olvidó cuáles son las X y cuáles son las Y. Mi maestra se La me... Y es vertical y Vertical la y la X es X es horizontal, ok. doctor. Gracias. Entonces, es que esto normalmente lo explico en el pizarrón, es más fácil. Entonces, aquí son las X, se pone el volumen corpuscular medio en femtolitros, 30, 70, 110, 150, y aquí la frecuencia. ¿Y qué es lo que sucede? Es que la máquina va graficando por puntitos todos los eritrocitos de tal forma que al final queda una campana, como la ven aquí. Aquí les ponen que la hemoglobina está en 15.5. ¿Tiene anemia? No, doctora. No tiene anemia. Ni hombre, aunque fuera hombre o mujer, ¿no? Y el volumen globular medio, el promedio está en 91. Entonces, ¿cómo está? ¿Microcítica, macrocítica o normocítica? Normocítica. Acuérdense que el límite va de 80 a 100, habíamos quedado. Y aquí ponen el volumen globular medio en 11.9, que en realidad cuando está bajo no nos importa mucho, nos importa más cuando está alto. ¿Sí? Entonces, esta gráfica le pueden pasar varias cosas. Se puede hacer más ancha. ¿Qué quiere decir si se hace más ancha? Que aumenta el ancho de distribución. Aumenta el ancho de distribución, quiere decir que hay más o menos variabilidad en el tamaño. Más. Se puede ir hacia la izquierda, quiere decir que todos los eritrocitos son más chiquitos. Se puede ir hacia la derecha, todos los eritrocitos son más grandes en promedio. ¿No? Normalmente esto se me hace más fácil en el pizarrón, pero nunca vamos a acabar si vuelvo a sacar la pizarra. Entonces, aquí tengo, les dejan lo amarillo como lo normal y lo rojo sería lo que están graficando aquí. Entonces, ¿este paciente tiene anemia? Aquí están los valores. Sí, ¿no? Tiene la hemoglobina en 6. ¿Y cómo es esa anemia? ¿Micro, macro o normo? Microcítica. Microcítica. Y el RDW lo marcan en 18. ¿Tienen isocitosis? Sí. Sí, claro. Porque acuérdense que lo normal es de 12 a 15. Entonces, ¿qué le pasó a la curva? Se alteró. Sí, claro, pero ¿en qué forma? Se desvía hacia la izquierda. Una se fue hacia la izquierda, pero no solamente se fue hacia la izquierda, sino al irse a la izquierda se hizo más ancha. ¿Sí la ven? Este es un ejemplo de un paciente con una anemia ferropénica. La anemia ferropénica siempre va a ser microcítica, hipocrómica y generalmente va a haber mucha anisocitosis. ¿Por qué? Lo primero que les pregunto es, ¿la anemia ferropénica será una anemia aguda o crónica? Crónica. Crónica de las crónicas, ¿no? O sea, buscas anemia crónica y te aparece la ferropénica. Lo cual quiere decir que normalmente la anemia ferropénica surge cuando hay un periodo prolongado de balance negativo de hierro y eso hace, como poco a poco se va acabando el hierro, poco a poco los eritrocitos van siendo cada vez más pequeñitos porque no tienen hemoglobina. Entonces aquí tengo eritrocitos. ¿Cuántos viven los eritrocitos? 120 días. 120 días. Entonces tengo eritrocitos que se hicieron hace 120 días cuando había más hierro y tengo eritrocitos que se hicieron hace una semana cuando ya no hay nada de hierro. Entonces eso es lo que hace que haya variabilidad en el tamaño. ¿Sí me explico? Sí, doctora. Sí, es que se me hace como complicado. No, y además no los veo, entonces no sé si vamos bien o no. Entonces, este sería el ejemplo de... Ya me fui una de más. Sí, anemia ferropénica. ¿Qué le pasó a esta? Se desvió más hacia la izquierda. Sí, es más delgada. Y más delgada. Se hizo más angosta y está hacia la izquierda. Está hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir? ¿Que los eritrocitos son más grandes o más pequeños? Pequeños. Más pequeños. Ustedes se fijan el volumen corpuscular medio o globular medio. Ah, otra cosa. Se puede decir volumen corpuscular medio o volumen globular medio. Es correcta las dos.
Por eso a veces ponen BCM y a veces ponen BGM. Aquí dice volumen globular medio está en 71, lo cual quiere decir que es microcítica. Este es un ejemplo de un individuo con una enfermedad que se llama talasemia. ¿Alguien sabe qué son las talasemias? ¿Nadie? Son Bueno, defectos de la generación de las cadenas de hemoglobina. exactamente, hay problemas con la producción de unas o más cadenas de globina, lo cual hace que el eritrocito la hemoglobina sea inestable, el eritrocito sea inestable y por lo tanto se hemolice, ¿no? Entonces, aquí todos los eritrocitos son pequeños, porque todos los eritrocitos tienen la misma alteración, que sería la falta de alguna de las cadenas de globina. ¿Sí? Entonces, todos los eritrocitos van a, término muy científico, están cuchos. Entonces, todos están más o menos del mismo tamaño. A diferencia de la anterior, que sería una anemia ferropénica, que también es microcítica, pero aquí sí hay anisocitosis. Entonces, ¿qué pasa si yo a este paciente que tenía la anemia ferropénica le doy hierro? Hagan de cuenta que ya le di hierro y ya pasó una semana. Y le hago otra citometría hemática y ahora está así. ¿Qué pasó? Vamos a empezar por el promedio. El volumen globular medio, ¿cómo está? Aumentaron de tamaño, pero tal vez no la cantidad. Es que en realidad aquí no podemos evaluar, en esta gráfica no se evalúa tanto la cantidad, sino más bien el tamaño, la distribución. Si ustedes se fijan, la hemoglobina ya está en 11 y estaba en 6. 6, aquí está, estaba en 6 y ya está en 11. ¿Y qué pasó con el volumen globular medio? Aumentó. Ya se podría decir que está normocítico, ¿no? Si ustedes se fijan, aquí le ven esta barriguita a la curva. Cuando nosotros empezamos a dar hierro y la médula ósea inmediatamente empieza a trabajar, ¿cuáles son las células que primero salen? En cuanto a la serie roja. Antes de que sean eritrocitos, ¿qué son? Reticulocitos. Reticulocitos. ¿Y cómo les dije que eran los reticulocitos? ¿Más qué? ¿Grandes? Más grandes. Normalmente les digo rechonchitos. Los reticulocitos son más rechonchitos, son más gorditos, no tienen la palidez central porque todavía están haciendo hemoglobina y permanecen en la sangre periférica como reticulocitos por lo menos 24 horas. Entonces, lo que estamos viendo aquí en este pico es precisamente esa, la respuesta al tratamiento. ¿Sí? Y nos vamos a otro ejemplo, que es la anemia macrocítica por deficiencia de vitamina B2. Esta es una anemia megaloblástica. ¿Cómo está el volumen globular medio? Aumentado. Aumentado. Es macrocítica, es francamente macrocítica. Y bueno, yo aquí pienso que se exageraron un poco al jalarla para acá. Lo que pasa es que en la megaloblástica hay hematopoiesis ineficaz, por eso puede hacer eso. Y diríamos que hay o que no hay anisocitosis. Sí. Anisocitosis, esa palabra es chistosa. Sí, ¿no? No hay poquita, hay mucha anisocitosis. Entonces, ¿para qué nos sirve el RDW o ancho de distribución eritrocitaria o coeficiente de variación del volumen globular medio? Precisamente para ver qué tanta variabilidad hay en el tamaño de los eritrocitos. En este ejemplo, el 23.1% de los eritrocitos están fuera del tamaño, vamos a decir, de la media, ¿no? De lo que para acabar pronto, las colitas de la campana de Gauss están muy abiertas. ¿Sí me explico? Sí, doctora. ¿Sí? Ok. Vamos a volverlo a repasar cuando veamos introducción al estudio de las anemias, pero bueno, esto es en la citometría hemática. Por último, ya el parámetro que vamos a ver y los dejo en paz es la cuenta de reticulocitos. Acuérdense, los reticulocitos hay que pedirlos. No los hace la máquina, es una tinción especial, la tinción de Pearls, que nos permite ver, no la de Pearls, perdón, es la de hierro. Es la tinción, es una tinción que nos permite ver los ribosomas, ¿no?
Entonces, yo voy a hacer una cuenta corregida de reticulocitos solo y exclusivamente cuando el paciente tiene anemia. Si ustedes se fijan en las citometría hemáticas que yo les mandé, vamos a ver la primera. Dice hemoglobina de 8.2, ¿tiene anemia? Sí, ¿no? Sí. Entonces, este paciente tiene anemia. Y, ¿se acuerdan cuando hay anemia qué sucede con el riñón? ¿Qué hace el riñón? Aumenta la producción de eritropoyetina, ¿no? Aumenta la producción de eritropoyetina. Y si recordamos las funciones, bueno, las consecuencias de la eritropoyetina, una de ellas es facilitar la liberación de los reticulocitos. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es corregir el efecto de la eritropoyetina. Y lo voy a hacer muy fácil, lo vamos a hacer ahorita. Es el hematocrito del paciente entre 45. ¿Cuánto tiene de hematocrito nuestro paciente? ¿Cuánto tiene de hematocrito nuestro paciente? 25. 25, exacto. Entonces, 25 entre 45. .55. Por el número de reticulocitos que está abajo. Está con mi letra tan bonita que dice retis, 3.8%. Entonces, lo que tienen es por 3.8. 2.1. 2.1. 2.1. Entonces, este parámetro me sirve para clasificar las anemias en regenerativas y arregenerativas. Ahí les va. 2% para arriba, como este 2.1, sería una anemia regenerativa. Menos del 2% es una anemia arregenerativa. Veamos el siguiente. La que sigue no tiene anemia, entonces no nos sirve, pero la que sigue sí. Tiene 9.17. A ver, hagan la corrección. ¿Cuánto tiene de hematocrito? $28.8. Ok, 28.8 entre 45. .64. Luego por .8. .5. .5. Entonces, ¿es regenerativa o arregenerativa? Regenerativa. Regenerativa. Entonces, esto siempre lo vamos a hacer porque hay veces que nos queda muy cerca del 2 y nos podemos confundir. Siempre se va a hacer cuando el paciente tenga anemia. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Podría volver a repetir cuál es el valor para las y las regenerativas, por favor? Por debajo del 2% son arregenerativas, 2% o más son regenerativas. Gracias, doctor. De nada. ¿Alguna otra duda que tengan? Esta la sacó con la cuenta corregida de reticulocitos, ¿verdad, doctora? No, Para esa saber... es la cuenta corregida de reticulocitos y agarro los reticulocitos que te reporta la citometría hemática. Ya. Y eso es lo que estamos haciendo para saber si es regenerativa o arregenerativa, ¿verdad? Es correcto. Ok. ¿Esto es para ir monitoreando el tratamiento de un paciente con anemia? Desde monitorear el tratamiento, pero más que nada, inicialmente te sirve para clasificar las anemias. Las anemias regenerativas es muy fácil porque son o hemorragias o hemólisis. Las arregenerativas tenemos más opciones, pero para eso te sirve. Y después, ya con el tratamiento, te permite evaluar si está funcionando o no. Ok, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, doctora. ¿No? Entonces, vamos a dejar aquí la clase y ya el miércoles terminamos esta presentación. ¿Sale? Sí, está bien, doctora. Muchas gracias. Entonces, si no hay dudas, nos vemos el miércoles. Sí, doctora, muchas gracias. Gracias, doctora. De nada. Bye. Adiós, doctora. Gracias.